Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos sean a esta nueva entrevista para el canal de YouTube. En esta ocasión tenemos dos invitadas especiales, Anet Pérez de Afronteradas y Gabriela Franco de La Totuma. Bienvenidas sean. Muchas gracias, Natalia. Un honor grandísimo estar acá y sobre todo con la compañía de Gaby, que está detrás de La Totuma, entonces estoy súper feliz de estar. Lo mismo, muchísimas gracias. Trabajar con Anet y contigo también ha sido un honor. Estoy llena de gratitud y admiración por poder ser parte de esto. Muchísimas gracias a ambas por esta oportunidad. Haberlas conocido fue un rayito de luz dentro de tantos problemas que hay en este periodo con la pandemia, con todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y me siento muy, muy honrada de que sean parte de estas sesiones de análisis internacional para la serie de ecofeminismos. El próximo 8 de agosto ustedes van a estar liderando la presentación sobre ecofeminismos norte y sur y queríamos hacer una antesala en esta entrevista para dar a conocer los diferentes proyectos que ustedes tienen, quiénes son ustedes, cuál es básicamente esta nueva mirada y visión tanto del ecofeminismo como de la interseccionalidad que ustedes trabajan en Colombia y que nos puede beneficiar también a todas nosotras que vivimos en otras partes de Latinoamérica y el Caribe. Así que creo que esa puede ser una muy buena pregunta de inicio y es más que nada que nos cuenten un poquito de sus proyectos. Bueno, empiezo yo. Dale. Digamos, Afronteradas, pues es un proyecto digital en Instagram, solo está en Instagram por el momento, que partió desde una experiencia muy personal. Yo vivo en la capital de Colombia, tengo ascendencia afro y también de aquí en la capital. Y la mayoría de mi vida estuve en un colegio predominantemente blanco mestizo, clase media alta, por decirlo así, en el cual pues yo partí haciéndome preguntas y preguntas y yo desde chiquita siempre he sido ¿y por qué? ¿Y por qué? Y un fastidio. Y ese fastidio y esas ganas de hacerlo todo pues partió desde ya cuando me iba a graduar de bachiller, a mí me tocaba presentar un proyecto. Y mi proyecto fue como, ok, pero entonces, ¿quién soy yo en este espacio? ¿Qué significa todo esto? Porque a mí también me ha gustado siempre la filosofía, las ciencias humanas y todo lo que implicara con ese lado humano e imperfecto de nuestras relaciones. Digamos, dentro de mi colegio, en el proyecto, muchas personas fue como, pero es que tú quieres más o menos como hacer tu vida una tesis. Y no. Digamos, mi pregunta siempre fue, ¿cuáles son nuestras experiencias? O sea, ¿qué es eso que no es tan evidente, pero que ahí está y que hablamos solamente con ciertas personas a las que tenemos confianza? Dentro de eso, la raza, el género, muchas otras problemáticas que sabemos que nos están afectando ahorita. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer esto. Y de ahí empezó un camino no solo de descubrimiento propio, de cosas que yo también como mujer afro viví que otras mujeres en otros lados del país no vivieron y viceversa. Entender, digamos, todos los detalles que implican estas conversaciones, en donde yo, digamos, nunca lo planteé como quiero dar respuestas. El caso es que me gradué, decidí estudiar diseño de modas porque me encanta la fashion, me gusta mucho, digamos, todo este tema de generar conceptos, e investigar y el arte, pero también es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos modas? ¿Por qué nos vestimos tan similar? ¿Por qué cuando estoy vestida de esta forma, las personas sí me respetan a que si estoy vestida de otra forma? Y tomé, digamos, elementos como la moda, como muchos otros, como el arte, la música, como una radiografía de un síntoma de un problema más grande, una enfermedad más grande, por decirlo así, de problemas, digamos, más densos. Entonces ya a partir de eso, siempre haciéndome preguntas, investigando cómo son los procesos creativos de las personas, cuáles son las ideas, creo que eso es fundamental, digamos, detrás de mi proyecto, en el cual dije, no, vamos a hacer como un rewind, vamos a volver a ver la historia mía, la de todos, y sobre todo ahorita en esta pandemia, en donde yo en mayo de 2020 digo, no, esto yo tengo que registrarlo, tengo que registrar ese volver a una historia y a una historia, digamos, no narrada por los campeones o por los que suelen contar las historias, sino
desde nosotras, todas las personas que se ven involucradas en un mismo sistema, pero que lo viven distinto y cuyas consecuencias de ser humano son bastante también distintas. Entonces, sí, creo que este proyecto de Afronteradas ha sido básicamente este tema, ¿no? De pensamiento crítico, de afrontar, digamos, como muchas cosas que pues, no nos gustan de la verdad, de entender también que de todas maneras, fundamentalmente, todos venimos del mismo continente que es África, pero que cuyos, digamos, fenómenos tanto biológicos como sociales nos han afectado de distintas formas y que tienen que ser revisadas ahora que tenemos la oportunidad, porque por algo, digamos, estamos en una pandemia, por algo estamos siendo victimarios y víctimas de un sistema que no hemos entendido. Entonces, básicamente es eso, de ahí nació Afronteradas, de un proyecto de colegio que espero que dure mucho tiempo y que finalmente en lo poco que lleva me ha permitido estar acá, me ha permitido trabajar con Gaby desde la Totuma, me ha permitido ver a las personas no como medios, sino como fines y que las áreas del saber que estamos manejando pues tienen que ver más con cómo comunicamos más que cómo le gano a la otra persona o más que cómo cuántos seguidores tengo, porque de verdad no me interesa y creo que de eso ya hay mucho. Entonces le doy la palabra a Gaby, ¿cómo nos llevas? Uy, bueno, a mí me encanta que Aneta ya ha empezado porque realmente en parte la Totuma le debe su existencia un poco a los pasos que dio Aneta hace tanto tiempo y los consejos que estuvo tan dispuesta a darme cuando le dije que estaba interesada en abrir un proyecto digital también, pero que se enfocara alrededor del feminismo y la ecología, el ecofeminismo. Entonces realmente mi proyecto no está tan trabajado, no tiene tanta experiencia. Lo abrí hace un mes en Instagram, pero fue un resultado de una experiencia que tuve viajando pues al exterior y estudiando en el exterior. Yo también soy de aquí, de la capital, soy colombiana. Eh, Crecí y me crié en Bogotá, pero tengo la fortuna de que tengo familia de todas partes de Colombia. Tengo tíos y tías que son campesinas en el Darién, el Valle del Cauca, tengo mis abuelos y mis tías que viven en la zona cafetera, tengo familia que vive en los llanos, mi papá creció en Barranquilla, también, entonces realmente crecí conociendo lo que llaman la Colombia profunda, o conociendo una Colombia que realmente solo no era Bogotá, porque creo que muchos de mis compañeros crecieron con esa Colombia que realmente solo era Bogotá o solo era en las urbes, y realmente lo que alcancé a conocer viajando por Colombia era todo este mundo increíblemente biodiverso, increíblemente diferente de región en región, y eso era lo que yo conocía. Y gracias a una oportunidad enorme que me dieron una beca para un programa, y parte de ese programa era ir a la Universidad de Sciences Po en Francia. Entonces, fue al irme a Francia cuando me di cuenta que tenía que empezar la Totuma, porque cuando llegué allá tenía muchos conceptos que se habían construido sobre el concepto que yo tenía de Colombia. Tenía conceptos acerca de nuestra cercanía a la naturaleza y sobre la biodiversidad, que los había construido aquí en Colombia y en las diferentes regiones de Colombia. Y cuando llegué a Francia, el ecologismo que yo tenía en mi cabeza chocó mucho con el ecologismo que vi que se dictaba en teoría en clases, pero también el que se articulaba en activismo, en movilizaciones, en grupos extracurriculares de estudiantes. Y lo mismo con el feminismo que yo conocía estando aquí en Colombia era más el que tenía que ver con el proceso de paz, que de hecho ahí conocí a Annette en uno de los eventos trabajando con Rodemos el Diálogo, con Tercera Voz, que era un proyecto juvenil para la paz. Entonces el feminismo que yo tenía articulado era el feminismo campesino, el feminismo insurgente, el de las madres de Soacha, por ejemplo, las mujeres víctimas. Eso era lo que yo pensaba que era pues feminismo, y llegué a Francia y nuevamente
me choqué con un feminismo muy diferente que hablaba mucho acerca de paridad en el gobierno, que hablaba mucho acerca de, por ejemplo, las mujeres consumiendo medios sociales que les decían ciertas cosas acerca de su cuerpo. Entonces eran muchas feministas francesas que no se depilaban o que pues hacían todo un movimiento sobre algo que era un feminismo muy diferente al que yo conocía. Entonces, estudiando y aprendiendo, me encontré con otras mujeres de todas partes del mundo, porque es una universidad muy internacional. Me hice muy amiga de mujeres de otras partes de lo que llaman el sur global. Entonces, amigas, parceras del alma, así, de Ruanda, por ejemplo, o chicas de India que tenían una experiencia muy diferente también. Y al empezar a hablarnos, y también otras chicas de países latinoamericanos, al empezar a hablarnos, nos dimos cuenta que tanto en la ecología como en el feminismo teníamos una perspectiva muy diferente y muy importante que normalmente era marginada pues en ese feminismo hegemónico, el feminismo francés que se dicta pues desde la academia, que se articula en las movilizaciones que supuestamente las vemos como las que dictaminan el curso de los derechos humanos alrededor del mundo. Entonces cuando volví a Colombia dije, wow, yo he aprendido muchísimo de ecofeminismo, y de este ecofeminismo del sur, interseccional, que tiene muchas facetas y no he visto contenido asequible, así como con gráficos así, porque uno no puede aprender, no todo el mundo puede aprender eso a punta de PDFs, es un privilegio que yo tuve. Entonces dije como, bueno, quiero hacer contenido en español, porque había mucho contenido en inglés, pero en español no, que se enfocara en el sur global, en Abya Yala, en América Latina, y que fuera interseccional. Así que empecé con el proyecto, Anet me ha ayudado muchísimo, estoy muy, muy agradecida. Y sí, esperemos que siga creciendo, que pueda usar ese espacio, esa plataforma para cederla a todas las mujeres que realmente tienen vivencias que pueden contribuir a nuestros pensamientos acerca de ecofeminismo. Y pues ojalá seguir también difundiendo todos los diferentes tipos de ecofeminismo que hay, y abrir espacios de discusión colectiva, también de unos aprendices de todo el tiempo, incomodándonos juntos, como decimos con Anet. Y sí, así nació la Totuma. Súper, pues me encantaría aprovechar y cuestionarles esta visión que ambas comparten sobre el tema de la interseccionalidad, porque pareciera que la interseccionalidad se da por sentado en muchos espacios, como que, ay, por poner temas de cuota, ¿no? O sea, como que ya de por sí, si tenemos a una persona mixta, o tenemos a una afrodescendiente, o tenemos a una mujer versus a un hombre, o a una mujer indígena, ya pensamos que estamos siendo al 100 interseccionales. Entonces, simplemente para que tengamos todos una claridad sobre los conceptos que se trabajan, no sé si Anet puedas como explicarnos qué es la interseccionalidad, cómo se debería ver o cómo se debería implementar, y ya me encantaría contigo, Gabriela, explorar el ecofeminismo interseccional, o sea, ya cómo se aplicaría en temas de ecofeminismo y el trabajo que hacen en Colombia. Bueno, quiero la salvedad de que, digamos, este tema interseccional como tal desde el feminismo, de hecho lo vi fue por Gaby, ni siquiera lo planteé yo desde el inicio en mi página, porque digamos, mi página siempre parte mucho desde las fuentes primarias, ¿no? Entonces, eh, no, nunca me interesó como tampoco ver tanto esa teoría porque en mi trabajo con ciertas comunidades, cuando vas a plantearles conceptos tan importantes como interseccionalidad y que parten, digamos, de autores norteamericanos, traerlos a un panorama latinoamericano es muy raro, ¿sí? Y a pesar de que yo tuve el privilegio, digamos, de saber de ese término, para mí todavía sigue siendo muy nuevo, entiendo que es digamos, es un término que partió, y esto lo aprendí de la Totuma, de Kimberly Crenshaw, si no estoy mal, Gaby, ¿me corriges? En donde esta mujer, digamos, plantea ya no solo este tema como de, simplemente me pasó porque soy negro, o simplemente me pasó porque eso, sino porque ya desde los movimientos, desde una revisión de movimientos civiles que se están dando en Estados Unidos, podemos decir
es que incluso entre un mismo colectivo hay discusiones que no se ven de la misma forma y no son percibidas de la misma forma por personas, por otros que no están dentro de ese colectivo. Un ejemplo, digamos, que he manejado hace poco es figuras como Malcolm X o James Baldwin, en donde ahí, por ejemplo, James Baldwin, siendo un hombre negro gay, tenía, digamos, diferencias y especificidades en su forma de ser y de expresarse a las que tenía Malcolm X, que también tenía, digamos, una historia complicada con lo que tenía que ver con encarcelamiento y de esa oportunidad de cambiar nuestras narrativas. Entonces, digamos, este tema interseccional, por lo menos de mi página, sí es un tema más como de una revisión holística, integral, no solo de las figuras públicas, que literal como figuras solo vemos imágenes, sino un fondo que tiene muchas más cosas y cómo eso se representa incluso en el mundo de entretenimiento, que a veces creemos que las personas son extras en nuestras vidas y no son extras, resulta que esos extras tienen características supremamente específicas y tienen una vivencia única que nos dice es que la justicia no puede ser tan una sola para todos, sino que tenemos que hacer una revisión lo más cercana posible a una vivencia de una persona. Entonces creo que este tema interseccional sí no solo es una herramienta para la justicia y como un apellido del feminismo, sino que también tiene que ser una práctica, digamos, de discernimiento para todo el mundo, ¿sí? Seas mujer, seas lo que seas, sino de sopesar, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Hasta qué punto dentro de un proceso que no es estático, esto se volvió racista o esto se volvió misógino o esto se volvió de esta forma? Porque no necesariamente, o sea, yo he sufrido también violencias, pero no todas son por racismo, sino que resulta que simplemente me trataba mal porque me veían como una niña o por muchos otros factores que se van incidiendo y que toca indagar por nosotras mismos, por nosotras mismas, por nosotros mismos, organizando, digamos, tratando de organizar específicamente las luchas, las quejas, las experiencias y decir, bueno, ¿quién también se sintió así? ¿Pero por qué razón? Y dentro de nuestros géneros, dentro de muchas cosas, decir, nosotras o nosotros o nosotros estamos haciendo la tarea de garantizar espacios más específicos y más diversos, ¿no? Y no simplemente quedarnos como, es que como allá está negrita, entonces ya una figura invocó todas las luchas. Digamos que creo que esa es la defensa de la interseccionalidad que te dice, no somos los mismos en todos los contextos y hay muchos yoes y muchas versiones de Annette y de Natalia en muchos contextos. Creo que, digamos, es la visión. Sí, en ese punto está sumamente poderoso poder profundizar un poquito sobre eso con el tema de género y raza, porque también, como en algún momento me comentaste, o sea, no todas las violencias que se viven es porque uno es afrodescendiente, afrocolombiana o tiene la piel de tal color, a veces es por el acento, a veces es por de donde uno viene, o sea, como que no necesariamente por el color de piel o porque uno se ve de cierta manera, también hay otros temas de educación que juegan en la discriminación, el tema de uno ser mujer, simplemente por ser mujer ya te discriminan, o sea, que conocer que hay múltiples categorías en que las violencias pueden manifestarse y no todas se tienen que reducir a una sola categoría, porque fue mujer o porque tiene tal color de piel o porque viene de tal lugar. O sea, cuando se puede experimentar violencia en diferentes espacios y de diferentes formas. Creo que ese problema sistémico en general es, yo lo pongo como, yo soy tal en un contexto y me violentaron por esto. Creo que es más, o sea, se habla de sistémico cuando es una suma de contextos en donde es que resulta que los comunes denominadores detrás de todas mis violencias termina siendo este y este. Es muy distinto y que toca ir deconstruyendo y saber cómo lo veo desde lo más chiquito a lo más grande y lo más chiquito, de lo más grande a lo más chiquito. Y ahí sí, digamos que en eso Gaby lo enfoca un poco más desde de la ecología y la razón de ser, pues, de todo. Entonces, si quieres decir Gaby. Bueno, dentro del ecofeminismo, que o también se le llama ecología feminista, hubo muchísimos debates, sigue habiendo muchos debates, sigue habiendo muchas corrientes, como en el feminismo, hay muchos feminismos que debaten entre sí, interactúan
entre sí. Y dentro del ecofeminismo hubo muchas críticas en los 70s porque se articuló el ecofeminismo como una relación social, política, cultural, económica, histórica, entre la dominación, explotación de la naturaleza por parte del hombre para el beneficio del hombre y la dominación, opresión, subjugación de la mujer por parte del hombre para el beneficio del hombre. Y entonces esta relación se vio en muchas partes, o sea, en el lenguaje, en la concepción de poder, se vio esa relación, pero el problema o los críticos del ecofeminismo, de las primeras olas de ecofeminismo, dijeron como, bueno, existe esta relación, pero al hacer esa relación entre la naturaleza y la mujer, se esencializa a la mujer, o sea, se habla de la mujer como si hubiera una la mujer universal. Y no existe una mujer universal. Y usando la interseccionalidad, también podemos entender que como la interseccionalidad no es acumulativa, es decir, no es yo soy oprimida por ser mujer y oprimida por ser indígena y oprimida por ser campesina y se acumula y se acumula, acumula. No es así, sino que es interactiva. Como estaba hablando Annette, o sea, funciona diferente en contextos diferentes y se reconstituye en contextos diferentes. Entonces, esa crítica que hacían que no se puede hablar de la mujer, porque sí es cierto que hay una relación entre la dominación de la naturaleza y la dominación de la mujer, pero dentro de esta ficción que es la mujer, hay muchísimas complejidades. Y no afecta de la misma manera las transformaciones rurales a una mujer urbana que a una mujer rural, o a una mujer campesina que a una mujer campesina indígena, o una mujer afrodescendiente que a una mujer indígena, o una mujer afrodescendiente del norte global que a una mujer afrodescendiente del sur global, y de ciertas partes del sur global también. Entonces, si entendemos la interseccionalidad como una herramienta, que se refiere a las categorías de diferencia que encarnamos simultáneamente, todas estas cosas de las que hablamos, raza, clase, género, sexualidad, educación, acento, todo eso, y a cómo estas categorías interactúan entre sí a nivel individual, institucional, simbólico, podemos entonces definir este nuevo ecofeminismo interseccional, bueno, no nuevo, porque ya se ha hablado muchísimo de la interseccionalidad dentro del ecofeminismo, pero sí ayuda a ponerle este apellido o ayuda a enfocar esta herramienta no como una corriente distintiva, sino como una herramienta necesaria para que avance cualquier tipo de ecofeminismo, cualquiera de las corrientes. Entonces, el ecofeminismo interseccional propone que en adición a todas estas categorías de diferencia que podemos encarnar simultáneamente, deberíamos añadir al medio ambiente como una categoría de diferencia, porque la destrucción de la contaminación de la degradación del medio ambiente, de la naturaleza, afecta particularmente de manera desproporcionada a las mujeres, sí, pero a las mujeres racializadas, aún más a las mujeres indígenas, aún más a las mujeres afrodescendientes, del sur global, campesinas o clase trabajadora. Entonces, realmente para llevar a cabo pues, esa lucha de justicia climática, tomando en cuenta ese enfoque de género, también tenemos que tomar en cuenta ese enfoque interseccional y ver cómo, por ejemplo, la escasez de agua puede que en general afecte más a las mujeres que a los hombres por los roles de género que hacen que las mujeres normalmente se encarguen del ámbito doméstico, el ámbito reproductivo, como le llaman, pero las mujeres, por ejemplo, en partes de África tienen que estar caminando hasta 150 kilómetros para ir a recoger el agua, y las mujeres como yo, que puedo ser una mujer subglobal, puedo ser una mujer colombiana, pero no tengo que caminar 150 kilómetros ni estoy encargada de proveer a mi familia con agua porque tengo acceso a ciertos servicios. O el hecho de que las mujeres de comunidades forestales las afecte particularmente las transformaciones rurales, pero nosotras no somos mujeres de comunidades forestales y tenemos que reconocer, por ejemplo, que las defensoras y defensores
ambientales, en su mayoría han sido personas indígenas y racializadas. Es una cosa muy de Colombia, por ejemplo, que pusimos casi la mitad de los defensores ambientales asesinados en el año 2019, pero es algo también muy de Latinoamérica. Como por ejemplo los incendios de la Amazonía afectan a todo el mundo, sí, porque la Amazonía es el pulmón del mundo, pero afectan desproporcionadamente a las comunidades indígenas que han estado luchando por muchísimos años en el frente de la lucha para preservar pues la integridad y dignidad de sus territorios. Entonces es muy importante tanto para la ecología, o sea, tanto para la justicia climática, el movimiento ecológico, utilizar esa herramienta de interseccionalidad, como para el feminismo, que debería, todo el feminismo debería ser interseccional. Hay algunos que desafortunadamente pues no han incorporado esa herramienta. Y entonces, como no hay justicia climática sin justicia feminista, como estas dos cosas deben ir de la mano, como se relacionan tan estrechamente, entonces es necesario que el ecofeminismo sea interseccional. Sí. No, Sí. pues hiciste ahí una cátedra, muchísimas gracias. Tengo muchas preguntas que hacerles. Una de ellas tiene que ver con esta Agenda 2030. Ahorita, pues vemos como las principales organizaciones internacionales, la ONU, múltiples foros a nivel global que hablan sobre vamos a trabajar en conjunto por un bien común, por el bien de la humanidad, ¿no? Entonces, desarrollaron estos objetivos de milenio en el 2000. En el 2015 lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscaban de manera implícita incorporar la perspectiva de género de manera transversal. Tenemos la igualdad de género en el objetivo número 5 y tenemos múltiples objetivos sobre temas de justicia climática, o sea, acción climática es uno de ellos, preservación de los océanos es otro, ciudades verdes o ciudades urbanas más sostenibles, etc. Entonces, presento este tema de la Agenda 2030 por dos puntos de diálogo, ¿no? El primero es si están de acuerdo o consideran que estos mecanismos, hasta cierto punto impuestos o acordados por los estados a este nivel internacional, son representativos de las luchas de la calle o del campo, ¿no? De lo que se vive a diario, ¿no? O si es esta panacea de un mundo bonito, pero que beneficia a unos cuantos, ¿no? El tema de la hegemonía, que bien han mencionado, o sea, que se acuerde desde el norte, aunque los estados lo aprueben, pero también quiénes son los que forman parte de la élite que representa al estado, ¿no? Entonces ahí también esa es una conversación. Y la otra es realmente qué tan sostenible es esta agenda de desarrollo del mundo, ¿no? Y si realmente puede tener algún dote extractivista o es un greenwashing del progreso, ¿no? O sea, o del desarrollo como humanos, como seres humanos, como humanidad y como medio ambiente, ¿no? O sea, el segmentar todos estos objetivos es algo positivo, o sea, realmente aporta a la sostenibilidad. O sea, esos son dos puntos de diálogo. Siéntanse en confianza de explorar conmigo, o sea, y de compartir conocimiento y, o sea, súper bien. Bueno, yo creo que bueno, tanto Gaby como yo hemos participado en modelos de Naciones Unidas y algo que en primera instancia veo común es que siguen siendo instituciones muy verticales donde la jerarquía, donde digamos esta comunicación de quiénes participan, quiénes lideran y quiénes apoyan y quiénes secunden y muchas otras dinámicas, digamos, de poder dentro de esas mismas organizaciones, pues de todas maneras afectan en la formación de países como los de nosotros, en donde yo por lo menos este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, lo veo más como de pronto una buena radiografía, supongámoslo, de una perspectiva que sigue siendo muy externa y obviamente tiene que ser de alguna forma general porque tiene que estar para el acceso de todo el mundo.
y tratar, digamos, de no imponer, sino que más bien por los mecanismos más específicos que tiene la misma Naciones Unidas, otros organismos mucho más, digamos, especializados en estos proyectos, pues ahí ya implementar, digamos, estos objetivos que se tienen. Ahora, este tema, digamos, sobre todo de organismos como las Naciones Unidas, en lo personal sí creo que falta mucho. Con Gaby hablábamos de cómo de nuevo les gusta hablar de otros sin hablar con ellos y en donde también incluso solo desde el ámbito laboral, al, digamos, recurrir a trabajos como una persona, digamos, una colombiana que tengo tal título y quiero hacer parte de las Naciones Unidas, en donde la remuneración tampoco es muy buena y tampoco hay mucha promoción de profesionales de acá que saben la experiencia colombiana y también latinoamericana y de muchas otras que puedan, digamos, aportar a eso. Las hay, solo que no son tan populares, cuando lo son no son tan bien remuneradas y finalmente es un proceso que no se sabe, ¿no? Que es como, ya están los de las Naciones Unidas, súper chévere, pero también desde medios es muy complicado también como ciudadano secundar esas acciones, ¿no? De verificar que efectivamente hay una validación y que se está respetando principios de comunidades que tienen todo el derecho a dejarlos o no dejarlos entrar porque son las personas que han cuidado esas tierras. Entonces, en lo personal con las Naciones Unidas, pues, entre que no estén y que estén, prefiero que estén, eh, pero obviamente, digamos, ya cambiando mucho más el paradigma, en las últimas, yo siempre cada tanto vuelvo a ver como qué trabajos disponibles hay, así no tengan nada que ver conmigo, pero qué trabajos disponibles hay, bajo qué precio y qué te están pidiendo. Piden, digamos, regulaciones muy específicas y muy duras que también, digamos, son una persona que pueda vivir de ese salario, no muchas, la verdad, desde mi opinión, y que tienen que ser indagadas también desde este ámbito de, o sea, donde yo también hago la pregunta, ¿por qué tiene que ser de este tiempo a este tiempo, en ese aislado comparativo del tiempo que incluso tú también nos mencionaste? Entonces creo que ahí definitivamente tiene que haber una demitificación también de estas instituciones, en donde creo que no nos están planteando tampoco todas las respuestas, dejan, digamos, claro, valores claros y parámetros con un mismo piso de valores, pero que se ven implementados de distinta forma en distintos otros lugares, que es lo que llama respeto y en donde así como una persona puede tener una convicción religiosa, pues otra persona también la puede tener y manifiesta su sentir y su dolor dentro de eso. Y creo que eso es lo que falta. Por lo menos yo no he sentido, digamos, mucha cercanía de parte de instituciones como las Naciones Unidas desde el lado más humano de Colombia, ¿sí? De las figuras como más representativas. Siento que digamos, dentro de ahí se van mezclando muchas cosas, pero fundamentalmente creo que lo que decía Gaby, tiene que ser una lucha transversal, tiene que ser una lucha que no solamente se habla desde la teoría, sino incluso desde las mismas canciones. En Colombia hay muchísimas cantadoras que también han hecho parte, digamos, de mi proyecto digital, que te hablan de la conexión con los ríos, te hablan de todo, o sea, de una versión como más desde lo humano de esto es lo que toca hacer cuando uno tiene que recolectar maíz o tiene que recolectar una cantidad de cosas que tienen, en mi opinión, tiene que ser liderado por profesionales de acá que han estado en la lucha para guiar, digamos, y que esos objetivos sean pues más visibles. En mi opinión, no sé cómo ve la cosa. Sí, quería hacer una pequeña incisión en el tema de la hegemonía, ¿no? Como ahorita estaban hablando sobre el feminismo hegemónico, o sea, sí sentían que esta visión de la agenda, aunque pues es amplia y es pues para que llegue y sea acordada por la mayoría de los estados miembros del mundo, ¿no? Y que trabajen por un bien en común, ¿no? En un plazo de 15 años casi. Que inclusive ahora con la pandemia dicen que hemos atrasado 10 años esa agenda porque se ha atrasado muchas cosas por esta paralización y recesión y el tema de la salud global, pero sí quería simplemente ver si se veía como una visión hegemónica sobre cómo deberíamos tratar el desarrollo de nuestros países o trabajar el desarrollo sostenible, aun cuando los estados
hubieran acordado en su momento, mira, sí, estamos todos de acuerdo de ir adelante a la Agenda 2030, alcanzar estos objetivos, o sea, etcétera, pero sí realmente viene siendo algo impuesto, o sea, es simplemente de manera implícita quizás o de manera subconsciente si no está siendo interseccional o no está siendo transversal. Eso era simplemente como esa conversación que tenía pendiente, pero sí, si pueden abordar sobre eso, súper. Bueno, yo, ay, perdón si se escucha una música, llegaron a tocar a mi barrio como siempre. Es algo muy, no sé si es Estamos algo muy todas en colombiano, casa, pero no es te algo preocupes. muy, muy de pandemia. Em, entonces, bueno, lo que dice Anet me parece muy importante en términos de la estructura vertical de las Naciones Unidas, porque eso trae consigo también trampas conceptuales acerca de cómo se debe ver el desarrollo. Entonces, por ejemplo, lo que habló Anet, el, la ONU puede tener excelentes objetivos, pero también hay que tener en cuenta que la manera en la que se implementan estos objetivos es con un sesgo occidental. Y ese sesgo, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que el conocimiento que está priorizado o visto como más válido es el conocimiento que se transfiere de cierta manera. Entonces, como el que se escribe y se revisa de cierta manera y se publica en ciertos sitios, es muy visual en ese sentido. Cuando, por ejemplo, el conocimiento en Abya Yala muchas veces es, como dijo Anet, por transmisión oral, o muchas veces también es como kinético en términos como que de bailes o de tradiciones culturales que no hay manera de ponerlas en un documento de la ONU que lo explique todo. Entonces, por eso es tan necesario tener, como dijo Neta, gente, a profesionales, a gente muy capaz, creo que yo, o sea, yo creo que aún más capaz porque han tenido la experiencia, pues en carne viva. Y lo que hablabas de diferenciar, como que qué tan útil es diferenciar estos objetivos de desarrollo sostenible, aunque digan que se va a usar un enfoque de género de manera transversal, no creo que planteados así como objetivo de 1 al 17 muestren esa transversalidad. Porque yo pues voy a hablar desde del ecofeminismo, pero hay muchas cosas que realmente no pueden, son inarraigables. Entonces, por ejemplo, el objetivo ¿cuál es el que dijiste que es el de equidad de género? Está el de igualdad de género, el número 5. Voy a Eso, el compartir de pantalla aquí para que vean los objetivos y me digan. eso, mejor, no me Sí, lo sé de memoria. continúa. No te preocupes, te lo saco ahora. O sea, te presento la dispositiva ahora. Listo. Bueno, está el de igualdad de género. También sé que hay uno que es el de la paz y justicia, instituciones sólidas. También hay uno que es justicia climática. Entonces, por ejemplo, ahorita en el momento tengo la fortuna de estar trabajando con una entidad que se llama Pacto por el Clima, que es una organización de acción climática juvenil, y la razón por la que me uní fue para tener ese enfoque de género, para aportarles ese enfoque de género, colaborar en aportar ese enfoque de género a todas las acciones climáticas que se articularan desde ahí. Y entonces estamos haciendo una investigación acerca de la relación en Colombia, específicamente en el contexto del posacuerdo, entre la paz y la justicia climática, y pues por mi parte la igualdad de género, la equidad de género. Entonces, esas cosas, como se presentan en los ODS, son separadas. Entonces, más o menos implica que tú puedes trabajar tener una política para una, tener una política para otra, tener una política para otra, y entonces se está trabajando en el ODS número 6, o en el número 5, o en el número 6, cuando realmente son cosas completamente inarraigables. Esas cosas en Colombia, por ejemplo, la justicia climática en Colombia tiene que ver mucho con la repartición de tierras y con la vocación de suelos, porque Colombia tiene uno de los índices de inequidad territorial más altos del mundo. Tiene como 0.8, que es
altísimo, es el más alto de la región. Es decir que, o sea, la comodidad más grande que tenemos, siendo tan biodiversos, le pertenece a una parte de la población muy pequeña. Y el conflicto, o sea, estas barreras para la paz, surgen de esta repartición inequitativa de la tierra. Y además de eso, como no se tiene pues acceso a información acerca de la repartición de tierra, no se tiene acceso a el catastro, se le llama así, no está actualizado, no se sabe quién tiene titularidad sobre la tierra. Entonces, menos se sabe qué porcentaje de esas personas son mujeres. Y entonces, hablando del conflicto, ya había hablado contigo, Natalia, pues a las mujeres les afecta de manera desproporcionada el conflicto, les afecta de manera desproporcionada el cambio climático, especialmente si son mujeres racializadas, indígenas, comunidades afro y mujeres campesinas. Y entonces, estas tres, para solucionar lo del territorio, se tiene que tener un enfoque de género, y para solucionar lo de la paz, se tiene que tener un enfoque territorial, o sea, de justicia climática, y de género, además. Entonces, una política no puede ser una para cada una de estas cosas, sino que todas las políticas tienen que estar como intersectando o intraponiéndose unas con las otras. O, por ejemplo, cosas que parece que no tienen que ver con el género. Entonces, digamos, innovación y tecnología, el que mostraste, vamos a hacer innovación y tecnología. Y la gente puede creer que la innovación y tecnología, la ciencia, pues es neutral, no tiene género, no tiene política. Pero sí la tiene. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en West África hicieron un estudio, un seguimiento a unas mujeres que como estaban quemando de manera insostenible para hacer su comida en la mañana y en la noche, entonces estaban expuestas a gases de dióxido de carbono. Entonces dijeron como, ok, nueva tecnología, vamos a hacer que se desarrollen más económicamente, que no tengan problemas con esto, entonces vamos a hacer hornos solares. Hornos solares para estas mujeres, excelente tecnología. Entonces, listo, les llegaron, les dieron los hornos solares, hicieron el seguimiento de las señoras y vieron que no estaban usando los hornos solares, siguieron usando lo que tenían antes. Entonces, la trampa conceptual es subalternizar a las personas y decir como, es que no supieron, ser racistas y decir como que no fueron capaces de usar la tecnología por algún tipo de inferioridad o lo que sea, o que necesitan una supervisión de alguien europeo para utilizar las cosas correctamente. Pero al usar el enfoque de género, se pudieron dar cuenta que no habían para nada tomado en cuenta la cultura y el contexto de estas mujeres, porque primero hacían la comida antes de que saliera el sol y después de que se fuera el sol, porque los hombres salían a trabajar antes de que se fuera el sol, es decir, que no podían hacer la comida con un horno solar cuando no había sol. O por ejemplo, el hecho que las fogatas y estas cosas comunales que dicen que no son sostenibles, tenían un valor cultural para por las noches y por las mañanas que reunían a la comunidad. Y el horno solar no tenía eso. Lo mismo pasa con muchas otras tecnologías que en papel se ven como que no deben tener enfoque de género, que se ven súper fácil, horno solar, última tecnología, distribuido y listo. Y realmente pues es algo que tiene que estar aplicado a todo. Y entonces es lo que hablaba Net de esta trampa conceptual patriarcal y colonialista y de todo, que es pensar que la persona de afuera, o sea, el extranjero, educado en ciertas instituciones, tiene conocimiento que vale más que el que vive esas cosas. Y eso también tiene que ver con la mujer porque muchas veces no se les permite tomar decisiones acerca del medio ambiente con el que se relacionan más que los hombres, mujeres en comunidades forestales, en comunidades rurales, porque como se encargan más de la cosa reproductiva que la productiva, es decir, se encargan más en cuidar de su familia, en cuidar de la comunidad y no en la parte rentable. Entonces, primero, conocen mejor a su medio ambiente porque cuidar de la comunidad requiere mucho más conocimiento en términos de no solo necesito enfocarme en la madera que le puedo sacar a un árbol para venderlo, sino tengo que enfocarme en cómo puedo usar esto como medicina para hacer utensilios para el hogar, para forraje, para tintes, para artesanías. O sea, hay que sacar muchos otros usos que no son solo la parte rentable, que es parte de esa economía del cuidado. Pero entonces, cuando aplican, por ejemplo, a créditos para tener algún tipo de agencia en términos de la toma de decisiones acerca de su territorio, su trabajo reproductivo no es visto como válido,
por esa trampa conceptual patriarcal. No lo ven como experiencia válida, no está remunerada. Entonces solo te ven como una mujer que no tiene experiencia de trabajo. Y muchas veces niegan esos créditos que tienen que ver con el territorio por esa razón. Entonces ahí está interactuando el objetivo que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, el que tiene que ver con igualdad de género, el que tiene que ver con acción por el clima, el que tiene que ver con paz y justicia, el que tiene, o sea, el fin de la pobreza, todas estas cosas, o energía asequible, no contamina, o sea, todos estos objetivos se interponen uno con el otro, y entonces no es tan simple solo decir como, bueno, checklist y vamos yendo uno por uno, porque toca o darle a todos, o si le das a uno, pues no se va a ir porque se constituye con los otros. Sí. Entonces es mi opinión personal sobre Hay la dos sociedad. puntos increíbles que has tocado y quiero hacer una pregunta a cada una sobre lo que has mencionado. Anet, quiero preguntarte sobre, o sea, darle seguimiento a este pensamiento que bien ha planteado Gabriela, o sea, cuán internalizado llevamos esta inferioridad, tanto por vestigios o heridas sistémicas del colonialismo, o sea, de sentirnos menos porque lo del norte es lo más legitimado, porque el conocimiento que se sigue reproduciendo, aun cuando se copien del nuestro, y lo pongan más bonito, como se dice por ahí, un bow, tanto como temas de colonialidad como en temas de género, ¿no? O sea, esta inferioridad internalizada. No sé si puedas abundar un poquito sobre tus puntos de vista al respecto. Bueno, yo, digamos que me acabo de acordar, digamos, una compañera también, digamos, muy comprometida con este tema feminismo desde la academia, me acordó de este tema de la violencia epistémica, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos hablando, como de ese, estos vestigios de la colonización que quedan al momento de generar investigaciones y de plantear metodologías que sean colaborativas y no impuestas, porque tal persona esté ya. Entonces digamos, cuestionarlo todo, ¿no? Desde mi experiencia personal, ya como Anet, pues hay muchos, es muy interiorizado, creo que a veces incluso, o sea, el sistema, digamos, un sistema como se quiera llamar, capitalismo, lo que tú quieras llamar, es un sistema que genuinamente te felicita cada vez que oprimes a otra persona y te felicita cuando eres tú que mantiene una figura de poder durante mucho tiempo, lo cual es supremamente, digamos, no es humano. Sí, no tiene, o sea, más allá de que haces daño, es que simplemente es imposible, precisamente porque las diferencias que creo que es lo que ahorita está afectando es, el problema no es que la gente crezca o no, el problema es bajo qué ritmos hay personas que están creciendo más que otras, porque sí, y cuáles son los estándares que estamos poniendo. Entonces, por lo menos conmigo, Anet, digamos, yo soy ciudadana colombiana y al mismo tiempo también nací en los Estados Unidos de América. Entonces, es ver cómo esos contextos, yo sé que por ejemplo, un ejemplo así súper fácil de, yo sé que en la embajada yo tengo mi propia puerta, en la embajada de los Estados Unidos yo tengo mi propia puerta, pero si tú entras ya a la sala de los Estados Unidos, está vuelta a nada, está muy fea, de todas maneras sigue habiendo un trato distinto con las personas que no parecieran estadounidenses con las que sí, ¿sí? Y es ver cómo, digamos, esas perspectivas de ideas que van cambiando, en donde yo por lo menos en mi vida personal, eh, digamos, pude crecer y pude aprender muchísimo de las cosas que me dolieron, pero que no tenía que ser tan difíciles, en donde con Gaby por lo menos eran temas donde a las dos encontramos que nos decían, pero es que eres muy madura, y, y ya ver eso no como una felicitación, sino de una alerta, de porque es que ciertas personas están siendo más maduras o más responsables de cosas que otras en una edad que es la misma, en donde es innegable reconocer que yo a una edad, a mis 20, los que sea, hay diferencias muy distintas de madurez que otras y que detrás de eso hay muchas otras cosas. Es un sistema en donde
El tema tampoco se trata como, bueno, ya nadie tenga responsabilidades, no, para nada, sino de cómo una misma sociedad y ciertos colectivos ponemos estas cargas que, que de dónde salieron, en donde no son repartidas. O sea, el problema, digamos, no es que exista trabajo doméstico, somos seres humanos, necesitamos trabajo doméstico, nada que hacer. El tema es la repartición y el conocimiento y decir, es que esto es de las dos personas, en donde se tiene que reconocer y en donde hay una violencia epistémica en todos lados. La mayoría de nuestros, es que estamos en un sistema que incluso Natalia, tú me lo decías, el sistema está acá. O sea, los espacios son los que dan una reflexión de cómo puede estar en una sociedad es distinto, pero el sistema está acá, ¿sí? Ahora, tampoco vamos a decir, es que entonces hasta que ustedes no hagan tal cosa, ustedes no tienen derechos. No, yo te doy o sea, digamos, yo en ese pensamiento sí digo como, yo tengo un derecho para que yo pueda ejercerlo, ¿sí? O sea, y que incluso lo hablé con mi mamá como de, primero va el deber ser, o sea, el deber o el derecho, y va el deber de poder ejercer nuestra libertad, sea la que sea, de forma tranquila. Entonces sí creo que esa violencia epistémica en donde o sea, toca reconocer, digamos, dinámicas de poder en donde yo no le voy a desconocer a un profesor su conocimiento acerca de un área en específico, pero no, de todas maneras hay un conocimiento empírico, práctico, que una mujer vive que un hombre de pronto no. Que de pronto un hombre pueda teorizar a partir de eso es otro tema, pero en donde finalmente sí toca ver, digamos, ese tema de qué es conocimiento, qué no es conocimiento, qué es arte y qué es artesanía, qué es moda y qué es algo de clases bajas que nada que ver. Es una revisión constante. Yo sí creo que todos tenemos nuestro colonizador interno porque vemos el sufrimiento de otras personas ya no como pobre, o sea, no desde la compasión de es alguien igual a mí, lo voy a ayudar, sino de yo no quiero que esto me pase, entonces te dicen, listo, tírale una piedra para que no te pase, y le tiras la piedra, pero eso no garantiza absolutamente nada. No garantiza, o sea, oprimir a otra persona no garantiza bajo ninguna circunstancia que a ti no te vaya a pasar. Así con la violencia policial, de yo estoy segura, también digamos de esta figura de yo sé que crié, digamos de muchos papás, de seguro, de seguro sabe que crió, seguramente sabe que persona está, digamos, dependiendo de ti, en donde ya desde un tema más espiritual, hay una guía que se llama, una pensadora budista que se llama Angel Kyoto Williams, y deja esta anotación de yo puedo querer a alguien y no necesariamente me cae bien. Yo puedo querer a alguien y no necesariamente soy justa con esa persona. Yo puedo querer a alguien y puede que no seamos cercanas. Lo hemos visto en todas las relaciones que podemos tener de todos los tipos, en donde a veces no solo el amor no es suficiente, incluso teniendo evidencia no es suficiente, en donde ya cada persona en sus contextos dice, ok, o sea, ¿qué cosas tengo que plantear yo como persona individual para impactar este contexto y decir, yo lo voy a cambiar? Y que en el momento en que a mí me toque decir, Gaby, no sé tal cosa, dilo tú porque tú sabes más que eso, yo tengo la oportunidad de decirle, Gaby, tal cosa, en lugar de, pues es que Gabriela, y empezar a recurrir también a muchas falacias que vienen consigo en ese sistema. Sí, o sea, obvio, a unas personas en contextos manejan distinto, pero no solamente es el sentir, sino las cosas que van de la mano, ¿no? Ese sentir como síntoma de qué y como síntoma incluso desde el conocimiento ya más estructurado, menos sentimental, cómo lo puedo revisar, ¿no? Y saber, creo que eso es lo que nos diferencia, digamos, de los animales, seguimos siendo animales, pero que tenemos y hemos tenido la oportunidad de saber discernir en qué momentos podemos dejarnos llevar por los sentimientos y ok, y en qué momentos también tenemos que nosotros mismos, nosotras mismas decir, yo me hago cargo de esto, no soy perfecta en esto, pero voy a hacer esto, como me conozco, sé que voy a hacer esto, así como muchas cosas, en donde, ay, tengo pereza de lavar la losa, pero yo sé que si me pongo la meta o me premio con esta cosa, yo sé que lo voy a lograr y lo voy a hacer. Es algo más inteligente que simplemente decir, pues no me avisaron, pues muchas cosas, ¿sí? Como esas barreras que existen en el día a día, creo. Anet, creo que ahí has tocado
un punto neurálgico de toda esta conversación sobre la interseccionalidad, y es que ahorita estuvimos dialogando sobre la interseccionalidad desde la identidad, ¿no? O sea, desde uno definirse y reconocer en qué espacios uno viene siendo una amenaza o viene siendo XY cosa, porque estamos conscientes de las miradas y los prejuicios externos, ¿no? Pero ahora has añadido un nuevo nivel también que les invito a todas las personas que estén viendo este video de reflexionar sobre, y es cómo esas interseccionalidades y esas identidades ya reconocidas interactúan en las relaciones de poder, porque no entendemos o quizás no hacemos a veces la conexión entre nuestra identidad interseccional, haberla reconocido, y cómo el tema de género, el tema de la edad, el tema de las autoridades o de estos títulos del profesor que tiene tal edad, de que es mayor que yo y por ende yo tengo que respetar, y aunque diga una cosa que yo no estoy de acuerdo, o aunque me acose o lo que sea, pero tengo que respetarlo porque tiene tanta edad, porque tiene tantos títulos, porque viene de tal lugar, porque tiene tanto dinero, o viene de clase alta o clase media. Entonces, cómo esas identidades ya deconstruidas o reconocidas en su interseccionalidad interactúan en estas relaciones de poder. Ese es otro nivel de conversación que invito a las personas que estén viendo este video a explorar y a seguir la cuenta de Afronteradas, que trabaja muchísimo este tema, y el tema de ecofeminismo interseccional con Gabriela, que ya en la Totuma lo trabaja ya en profundidad, el tema de la naturaleza. Y ahora quiero pasar directo con Gabriela para preguntarle sobre el tema de las mujeres y el acceso a las tierras, porque eso era un punto que tocaste, que también no lo quería dejar escapar, y ya para ir cerrando, porque en el caso de Colombia, lo vemos con el proceso de paz, que uno de los puntos de esos 6 puntos del acuerdo era también el tema de la restitución de las tierras, ¿no? Y lo que has mencionado, muchas mujeres quizás en otros países no estamos al 100 conscientes, primero porque no nos criaron para conseguir tierras, o sea, como que no nos dicen que eso es una forma de empoderarnos económicamente, pensamos, pues, este fue donde nací, este fue el lugar donde fui, pues ya que, ¿no? O sea, no vemos como que el acceso a las tierras o a comprar terreno como una forma de independizarnos económicamente o demostrar que somos empoderadas económicamente, pero cuando le añadimos esta dinámica tan tóxica del conflicto armado en Colombia, que llevaba, bueno, todavía continúa, pero o sea, como que un contexto de conflicto armado tan pesado de décadas. Eso por una parte. Cuando le añadimos también el tema del asesinato a defensores del medio ambiente, a mujeres líderes en comunidades, cuando le añadimos ese otro contexto, cuando le añadimos lo que has mencionado, que el acceso a las tierras o a la compra de tierras para las mujeres es casi nulo, y múltiples otros factores que estoy segura que nos vas a compartir un poco más, uno se pensaría y uno se haría la pregunta, bueno, tanta asociación de la mujer y la madre naturaleza, y de que todas las dos son una y que hay que cuidar las dos, y etcétera, y no tenemos ni acceso a ella. O sea, se nos considera estereotípicamente como las cuidadoras de la naturaleza, pero no podemos apropiarnos de ella legalmente porque eso sigue siendo territorio de los hombres. Y aun cuando se trabajara esto de me voy a comprar la tierra, estarían las otras críticas de si realmente las mujeres se están apropiando bajo el modelo de dominio masculino sobre el territorio. Entonces, nada, simplemente para dialogar sobre esas diferentes dinámicas y explorar un poquito con eso. Sí, es un tema bastante complejo porque es muy difícil ponerle nombre a las cosas. Es muy difícil solucionar algo si no le puedes poner nombre. Es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, no solamente se trata de tener en cuenta un enfoque de género en las cosas que uno pensaría normalmente, como en la educación, sino también de manera transversal en todo, no como un proyecto aparte, como que vamos a hacer todas estas cosas y también vamos a trabajarle la igualdad de las mujeres, sino que usar ese lente, esa perspectiva,
para todos los proyectos que se vayan a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta el hecho de que no haya información acerca del catastro multipropósito? ¿Cómo afecta desproporcionalmente a las mujeres? Entonces, viendo, por ejemplo, el Atlas de la Mujer Latinoamericana, que fue un recurso que sacó, creo que fue PNUD. Y entonces muestran información acerca de cómo es la mujer rural a lo largo, cuál es la situación de la mujer rural a lo largo de Latinoamérica. Entonces hablan acerca de qué porcentaje de la tierra es propiedad de las mujeres y qué porcentaje es propiedad de los hombres. Hablan de qué porcentaje del trabajo doméstico se hace por las mujeres y por los hombres, y qué porcentaje de trabajo doméstico, o sea, cuál es la diferencia entre ese porcentaje entre las mujeres urbanas y las mujeres rurales. Entonces es una cosa muy comprensiva. Pero llegando entonces, mirando yo el Atlas de la Mujer Latinoamericana, siempre con esa perspectiva de aquí de Colombia, y me encuentro con que las áreas de los mapas que cubren a Colombia están en blanco, no hay información. Que las barras comparativas y los gráficos que reúnen los datos de todos los países latinoamericanos tienen a Chile, tienen a México, tienen a Honduras. Colombia, no hay información. Entonces, ¿cómo esa falta de información tiene un efecto desproporcional en las mujeres? Entonces, se trata de algo que no existe solamente en la parte financiera, porque yo di el ejemplo ahorita del hecho de que las mujeres tuvieran la potestad financiera para comprar un territorio y ejercer sobre ese territorio lo que quisieran, su agricultura, ganadería, construcción, lo que sea. Pero esto existe de manera sistémica. Entonces, eso es, por ejemplo, dentro del ámbito financiero, que las entes bancarias y las entes financieras tienden a darle menos créditos a las mujeres porque, primero, pues para tener un crédito necesitas como unos antecedentes dentro de la economía productiva, que es la que es valorada según la pensadora Silvia Federici en nuestra sociedad patriarcal. La economía productiva, la rentable, la que dice Annette muy bien dicho, felicita el capitalismo y beneficia el capitalismo, es la que normalmente se encargan los hombres. Y la economía reproductiva, o sustentable, como contrapuesto a rentable, es normalmente de la que se encargan las mujeres. Y esa economía productiva no es vista como válida, o sea, es vista como inferior, como dice Silvia Federici, a la economía productiva, que es dominio de los hombres. Entonces, como no se ve como un trabajo válido, porque no es remunerado, entonces esa experiencia no cuenta, esa experiencia laboral no cuenta, esa experiencia manejando recursos no cuenta, y las entes financieras trabajan con con ese pensamiento. Pero también existe, por ejemplo, en la legalidad. Entonces, por ejemplo, eso tiene mucho impacto en Colombia, porque si estamos hablando del proceso de paz y del acuerdo de paz, realmente es un acuerdo legal. Y la legalidad también tiene un sesgo de género. Normalmente porque hay leyes que son de facto y leyes que son de jure. Entonces, hay unas leyes que te protegen en teoría y otras que te protegen en costumbre. Las que tienden a proteger a los hombres son las que protegen en teoría, y las que tienden a proteger a las mujeres son las que protegen en costumbre. Y unas están mucho más valoradas que las otras, como porque los documentos son codificados de una manera en que tienen más validez en teoría, o como está escrito. Ay, pero me está como No sé, volando la cabeza, no, no más, sé si, no, más, otra no sé si industria que hay estoy que siendo muy... trabajar, no. Todas, está en todas partes. eh, entonces, por ejemplo, en términos de restitución de tierras, una de las partes más importantes del acuerdo, que es la reforma integral rural y la reparación a las víctimas, tiene que ver con que Colombia es creo que el país con más desplazados internos del mundo. O tal vez después de Siria, no me acuerdo, no sé en qué está eso, pero una cosa completamente, completamente urgente, como una crisis. Entonces,
si vemos como parte del proceso de restitución a las víctimas, tiene que ver con restitución de tierras, porque la mayoría de víctimas son desplazados internos que tuvieron que moverse pues, a las urbes de las ciudades o, o a otros países o a otras partes porque fueron desplazados por paramilitares, por guerrilleros, por militares, por muchos agentes que confabularon durante el conflicto. Entonces, para restituir las tierras, tenemos que ver primero cómo, si se está restituyendo las tierras, se está haciendo justicia, primero climática, porque tienen el conflicto entre restituirle la tierra a la víctima que pone una demanda sobre la titularidad de tierra o a la compañía que, dado que ya no hay guerrilla en el país, quiere invertir y vio que hay oro, y entonces tiene la misma demanda de titularidad sobre la tierra. ¿Cuál se escoge? La compañía puede dar un desarrollo económico hasta cierto grado, tal vez el campesino que pone la demanda no. Y si vemos el mapa de Colombia donde se intersectan esas demandas, o sea, podemos ver que se intersectan las demandas de propiedad o de extractivismo de explotación de las compañías que se interesaron por Colombia, ahora que ya no hay guerrilla en el monte, son los mismos sitios donde están poniendo demandas de titularidad de tierra a las víctimas que deben ser restituidas, y son los mismos sitios que tienen importancia ecosistémica por la biodiversidad que contienen. Entonces, el acuerdo de paz tiene que tener pues todas esas cosas en cuenta. ¿Dónde queda entonces el hecho de que la mayoría de títulos antes estaban en manos de la cabeza de la familia, que era el hombre, y si muere la cabeza de la familia, el hombre o el hijo, lo que sea, la mujer está protegida o tiene los mecanismos para poder acceder a esa tierra si era de su familia? O sea, y no solo si tiene los mecanismos, sino si está cuidando de toda una familia que fue desplazada, que siguen esperando miembros de la familia desaparecidas, si la madre es cabeza de familia, tiene el tiempo para acceder a hacer estas demandas que toman muchísimo tiempo porque el gobierno colombiano la burocracia no es efectiva, y hay víctimas que han estado esperando muchísimo tiempo por tan solo saber si sus familiares están vivos o muertos. Entonces, encima de eso, tienen la protección legal, tienen los recursos financieros, tienen el apoyo, el espacio político para hacer que su demanda de tierra vaya por encima de la demanda de la multinacional, de la demanda de la otra cosa. Entonces, ahí en el ámbito legal, el otro en el ámbito financiero. En el ámbito político también las mujeres tienen muchísimos bloqueos para poder organizarse y movilizarse. Igualmente lo hacen, pero enfrentan barreras socioculturales para esta movilización social. Y bueno, a pesar de esos obstáculos han logrado grandes movilizaciones, pero normalmente la movilización social de las mujeres es a pesar o en contra de los maridos o de la sociedad a su alrededor, que dice que deberían pues quedarse en la casa o que deberían no molestar o que deberían quedarse calladas. Entonces el ejemplo como del movimiento Chipko, que fue uno enorme para proteger el medio ambiente en India, que fue que las mujeres se dieron cuenta que estaban talando los árboles y eso creaba degradación de suelos y eso creaba avalanchas y eso hacía que sus pluricultivos se reemplazaran por monocultivos que no les daban todos los recursos ecosistémicos que necesitaban para cuidar la comunidad. Y entonces se organizan y enfrentan, pues para cuidar el bosque, y enfrentan a sus propios esposos, que son los que trabajan para estas empresas madereras multinacionales. Entonces se enfrentan al paternalismo dentro de su propia casa, al paternalismo del Estado y al paternalismo de la empresa. Entonces, por eso pues hablamos de que la sororidad realmente es una cosa muy, muy, muy poderosa, porque si se ejerce y se articula, puede luchar contra todos esos niveles de opresión. Entonces, bueno, no sé si como que respondí bien la pregunta, pero en Colombia esas cosas son inarraigables, son realmente inarraigables. O ingreso a mecanismos políticos también, todo eso de que como sea una mujer en la institución significa que ya es interseccional y ya tiene paridad de género y lo que sea. Yo personalmente prefiero que haya un hombre feminista en el poder que una mujer machista, porque dentro de Colombia tenemos mucho el ejemplo de mujeres que se abanderan del feminismo para llegar a los puestos en los que están
Y cuando llegan a esos puestos, no representan a la mujer colombiana. Marta Lucía Ramírez, que es pro vida, que dice que el servicio militar debería ser obligatorio para todo el mundo para que no haya pues, abusos sexuales, que fue ministra de guerra durante la época de Uribe, no representan a las mujeres colombianas. O por ejemplo la alcaldesa de ahorita que subió a su plataforma con un discurso muy progresivo, muy feminista, siendo ella una mujer lesbiana, les manda el ESMAD a las mujeres que protestan, a las mujeres en veras que estuvieran protestando por la violación de una niña, o no responde por los asesinatos o los abusos policiales hacia la comunidad LGTBI durante la pandemia. Entonces, como es también que como tener una mujer en el poder no garantiza que todas las mujeres van a ser representadas. O tener 50-50 con el gabinete, porque ahorita Duque tiene muchísima paridad en el gobierno, pero esa paridad en el gobierno no se está traduciendo a equidad en las ciudadanas. En entrevistas que he hecho con miembros de la CEPAL hace como varios años, o sea, hay un discurso que dice, o sea, el que haya la mujer en puestos de gobierno, o sea, aporta la representatividad, aunque no sea feminista, ayuda a las pequeñas o las jóvenes generaciones a sentir que esos espacios sí pueden ser ocupados en algún momento por una mujer, aunque no estemos de acuerdo con esas agendas, etcétera. Pero eso trae la otra pregunta con lo que han planteado del hombre feminista, o sea, un hombre feminista en el poder, porque ahí hay otra conversación que es como que hay que tomar en doble filo, ¿no? Porque este hombre es como el salvador de las mujeres, ¿no? Sí. Que viene a ofrecernos los espacios o habilitarnos para que hablemos o para que tengamos cierto poder, compartir el poder, pero dentro de una estructura que es inherentemente machista. El Estado es una institución machista. ¿Se puede reformar el Estado? Es una de las preguntas que se hace el feminismo aplicado a las relaciones internacionales. Sí. Así que no sabría cómo abordar eso, pero sí me gustaría, para ir cerrando esta entrevista, cuestionarles qué consejos, porque parecería que estamos viendo como que unos escenarios muy fatídicos y como que no hay luz al final del camino, porque por más que hacemos luchas y hacemos movimientos y creamos proyectos digitales, etcétera, pareciera que el trabajo que nos queda es demasiado intenso como para hacer algún cambio. Entonces, ¿qué consejos podrían dar desde sus diferentes puntos de vista y sus diferentes proyectos para dos cosas? Uno es romper con esta mentalidad extractivista sobre el medio ambiente y sobre también nuestras relaciones de poder con otras personas. Y dos, para la juventud, porque ustedes son dos jóvenes que rompen estereotipos de agencia, porque también, o sea, y lo vimos en el 2019 con todo el movimiento de acción climática, ¿no? O sea, liderado por jóvenes, voces que casi siempre se silencian, y más en nuestros países, aquí en Latinoamérica y el Caribe, donde se silencia nuestras voces o se minimiza lo que tenemos que aportar, etc. Entonces, para beneficio también de las jóvenes que estén viendo este video y las estén escuchando y se sientan reflejadas en, oye, yo también tengo muchísimo que aportar, tendré 18, 15 años, 20 años, pero, o sea, puedo hablar de estos temas y ¿por qué no, no? O sea, ¿qué consejos darían? Uno, para romper con esa mentalidad extractivista, y dos, ya pues para la juventud. El sábado pues hablaremos ya en profundidad sobre ecofeminismo, así que por eso lo dejo ahí. Bueno, yo creo que el consejo que voy a dar me rebota también a mí, como Anet, es un tema de sentido de oportunidad y de alcances. Usualmente, creo que, digamos, mis consejos van a estar muy mezclados cuando se es tan joven. A mí por lo menos me da mucha ansiedad, es como tengo tanto por hacer, tengo tanto por decir, tengo tanto por aprender y por leer, sobre todo, en la que pues también me acuerdo de las experiencias de mis papás, ¿no? Como de cómo tenían un plan y todo salió al revés, pero salió. Entonces de pronto es ese sentido de recordarnos, digamos, por lo menos
si realmente fuera algo imbatible, o sea, fuera tan grande, o sea, es grande y es difícil y toma mucho tiempo, pero son los actos decolonizadores, son los actos de solidaridad y de sororidad que nos tienen acá. Entonces, digamos, ese concepto también lo da mucho Boche Curiel, que es una feminista y más que todo una autora de esa relación de pensar y hacer, ¿sí? No, digamos, de nuevo, este sistema se beneficia de estar agotadas, de estar cansadas, de nunca parar y hacer como demasiado, y a veces no toca hacer demasiado, sino más inteligentemente saber. Creo que el autocuidado y la responsabilidad afectiva, creo que ese cuidado de desde nosotras, nosotres, nosotros, decir, nos queremos, pero que implica ese amor y que implica esa justicia dentro de los panoramas que estoy. Entonces, tal vez el consejo es, toca seguir, sí, pero también toca saber cuándo descansar, toca saber cuándo hablar. Creo que toca cambiar siempre. O sea, de pronto un aviso, si tu playlist de música es la misma durante más de un año, hay un problema, ¿sí? Y hay un problema porque en lo que escuchamos y en lo que bailamos y en lo que, digamos, parece como súper relajado de entretenimiento, si se está tanto tiempo estancado significa que hay algo, o sea, no lo digo ni siquiera como psicóloga, no, para nada, sino de cómo estoy cambiando, como puede que el mundo, que siempre está cambiando, lo haga, pero a veces dentro de nosotros es ese estancamiento en donde creemos que por esas ideas no podemos seguir creciendo. Entonces creo que es un tema de esperanza, de mucho cuidado, de, listo, puede que el Estado no me proteja, puede que muchas otras cosas, pero yo, bajo la medida de mis capacidades, cuando tengo la capacidad de ayudar y cuando tengo la capacidad de que me ayuden, y de seguir y seguir y seguir, es eso, como intentar, creo que el consejo final que trata como que me ha sacado hasta acá es ser la adulta que necesito en este momento y que voy a necesitar. O sea, ahí sí, gobiérnate, me gobierno, o sea, como ser esa parte más sabia y más alta que lo ve un poco más calmada y que finalmente aceptar lo que se viene. Eso es lo que han hecho nuestros ancestros, esto es lo que seguirá pasando, es aceptar la historia y, pero verla, ¿sí? Como saber cuándo dormir, saber cuándo despertar, saber cuándo actuar, es ese sentido, digo yo. Ese es mi consejo. No sé. De resto no sé más. Gabriela. Es bastante. Bueno, supongo que el que me hubiera gustado que me dieran a mí, que me hubieran dado a mí, iniciándome en estos temas y estando más chiquita, es el de que está bien si te equivocas. Nadie es un tablero en blanco, una tabla rasa, como le dicen. Uno viene de una socialización y que difiere por cada persona. Y está bien si te incomodas, eso significa que estás haciendo algo bien. Yo creo que todo el mundo habita contradicciones. Creo que es importante tener eso en cuenta. Todo el mundo evita contradicciones. Tú puedes decir que eres muy feminista y creer y saber en tu cabeza aplicar todas estas cosas, pero hacer cosas que no necesariamente vayan con eso. O lo mismo con el antirracismo, o lo mismo con el ecologismo. Em, entonces, todo el mundo evita contradicciones, pero lo importante es si las estás habitando cómoda o incómodamente. Porque hay gente que las habita cómodamente y nunca en su vida dice como, bueno, voy a cuestionarme o reflexionar acerca de estos pensamientos que tengo y estar con la disposición para cambiarlos. Pero hay gente que nunca vas a dejar de habitar contradicciones, pero si las habitas incómodamente, eh, no hay ningún problema. Yo creo que una de las razones por las cuales es difícil
es difícil a veces sentirse como alienado de un movimiento importante o desencantarse o no querer participar, es porque uno se da cuenta que hay algo dentro de ti que no es lo correcto. Em, pero no hay absolutamente nada malo con ser radicalmente reflexivo y estar muy consciente acerca de tus sesgos y decir, esto no lo sabía y actué de manera que oprimía o que replicaba discursos hacia otras personas que no eran correctos, pero me tomé el tiempo y restituí a las personas, aprendí y ahora voy a ponerme a mí mismo, voy a encaminarme para solucionar esas cosas. Entonces, por ejemplo, con Annette hablamos mucho de esto y ella me ayudó muchísimo, especialmente durante estos últimos 2 meses que se habló muchísimo acerca de Black Lives Matter y así. Y uno como une como persona blanca que tiene buenas intenciones, muchas veces puede replicar discursos violentos o de odio, simplemente porque no se pregunta o no se sabe, o porque hay pena de preguntar, o porque hay pena de equivocarse. Entonces, si yo digo como que, bueno, yo me sentí ofendida por esto, pero voy a ser reflexiva y voy a ser crítica y voy a aceptarme a mí misma como la razón por la que me sentí ofendida es por mi fragilidad blanca, es porque estoy acostumbrada a ser el centro de las cosas y entonces deconstruirse con esa disposición, incomodarse y hablar con otras personas y conseguir amistades que estén dispuestas a incomodarse contigo, especialmente a las chicas, como la sororidad en serio es muy importante, no es suficiente deconstruir ese concepto de que las mujeres no son buenas amigas, que son cizañeras o lo que sea, que los hombres son más chéveres. No es suficiente de construir ese concepto, hay que lo deconstruyes y luego tienes que reemplazarlo con algo, tienes que construir estas amistades, como que esta sororidad y estos espacios donde puedas discutir las cosas, puedes aprender constantemente, está bien si no encarnas todas las luchas al mismo tiempo. Si quieres participar en una lucha, involúcrate, habla con las personas, construye espacios, cede espacios y sé esa persona, esa hermana, esa amiga, esa parcera, esa compañera, para las personas a tu alrededor que también están en ese proceso. Entonces creo que eso me hubiera ayudado mucho, porque yo soy muy perfeccionista, entonces cuando me empecé a iniciar en estos temas, me sentía que si me equivocaba, entonces ya tenía que El fin del mundo, salirme de todo. Ajá. Sí, no. Muchísimas gracias. Cancelada, exacto. Sí. Muchísimas gracias, Gabriela y Anet. Yo creo que, o sea, mucho de lo que han dicho toca profundo, o sea, y me veo muy reflejada en lo personal, pues en las cosas que a mí me hubiera gustado también escuchar cuando uno es joven, ¿no? Sobre todo, pues, esta parte, ¿no? De todos somos contradicciones caminando y que no tenemos por qué darnos tan duro si cometemos algún error o si intentamos algo nuevo y es aterrador. Bueno, ¿y qué tal si lo intentamos, no? Y de estar abiertos al cambio, ¿no? Que esa también viene siendo uno de los grandes retos de la psicología humana, y es que nos gusta siempre estar en el comfort zone, no salirnos de nuestro box porque es aterrador, genera resistencia y revela también muchas de nuestras luchas internas por progresar o por abrirnos a nuevas cosas, que el ecofeminismo y la interseccionalidad, ambos temas nos invitan a hacernos esas preguntas y a salirnos del comfort zone. Entonces, nada, para beneficio de quienes vean este video hasta esta hora, me gustaría links donde puedan conocer más de sus proyectos, donde las seguimos en Instagram, en Facebook, donde tienen blogs, etcétera. O sea, ¿cómo conectamos con ustedes? Mi conexión, la verdad, es muy, muy pequeña por el momento. Digamos, tengo en este momento solo la cuenta Fronteradas desde Instagram. En Facebook está, pero no es tan activa, la verdad, como por
por la demografía que le está viendo casi no se ve, pero apenas está creciendo. Entonces, por el momento es Afronteradas Instagram. Yo estoy muy pendiente de siempre lo que la gente pueda retroalimentar ahí. Y pues también que dentro de la misma página está un drive. Yo tengo un drive de Google en donde están muchos, digamos, artículos que pueden ser de beneficio. Y ya, por el momento ahí, no, ahí a medida va a ir creciendo, todo a su tiempo también. Eh, Sí. pero de verdad, si alguien tiene, es un espacio que se puede hacer, está dispuesto para quien muy respetuosa y diligentemente quiera hablar conmigo o quiera hacer una colaboración, está, digamos, abierto como plataforma. Súper. Muchísimas gracias, Anet. Sí. Bueno, para la Totuma también no, el proyecto todavía están gateando, pero se puede encontrar en Instagram también, es @latotuma, o sea, la.totuma. Ajá. Y también sí, espero que podamos trabajar para hacerlo más asequible pues, a las personas que no usan Instagram o les gustarían otros medios, y también para hacerlo más asequible a todos dentro de la página en sí. Entonces, sí, es @la.totuma. Sí, definitivamente les invito a ver ambos proyectos, o sea, son extraordinarios, tienen un corazón extremadamente preciado, o sea, precioso, ya se me fue todo esto, pero es súper extraordinario el trabajo que ambas hacen, de verdad que son una fuente de inspiración y estoy 100% segura que habrán otras mujeres, otras jóvenes que tienen también sus iniciativas que van a resonar con las de ustedes. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos en la sesión del sábado, Ecofeminismos Norte y Sur, y tendremos las presentaciones tanto de Gabriela como de Anet sobre este excelente tema, así que aquí también en el canal de YouTube van a poder conseguir la sesión totalmente grabada y totalmente disponible una vez finalicemos la transmisión. Muchísimas gracias, chicas. No, a ti, gracias a Gaby, gracias a Natalia, porque Y a las compartir dos. llena mucho el alma, además de los proyectos. Finalmente es muy, muy nutritivo al corazoncito. Entonces, muchas gracias. Gracias.